El dólar frente al yen japonés ha marcado su mayor nivel desde julio de 2024. Esto es una señal que no debe pasar desapercibida para los inversores de Wall Street. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 13 de enero de 2026. Acaba de cerrar Wall Street y lo ha hecho con algo de debilidad. Principal índice americano, el S&P 500, que ayer marcó un nuevo máximo histórico y que los futuros antes de la apertura el día de hoy también han marcado un nuevo máximo histórico, ha cerrado con una ligera caída de un 0,2%. Ha habido caídas un poco más pronunciadas, sobre todo en el Dow Jones, en uno de los índices también principales de Estados Unidos y más centrado por la rama industrial y especialmente financiero, porque han empezado los resultados empresariales y los de JP Morgan no han gustado del todo. Más allá de esto, el día de hoy también hemos conocido unos datos de inflación al consumo del mes de diciembre en Estados Unidos que no han generado mucho impacto. Pero lo que sí que está generando mucho movimiento son las tensiones tanto en Irán por el lado geopolítico como en Japón por el lado político, algo que ha llevado a la divisa nipona a caer a su peor nivel o nivel más bajo frente al dólar estadounidense desde julio de 2024. No quiero recordarles lo que ocurrió en agosto. Vamos a analizarlo todo al detalle. Vamos a empezar hablando un poco por algunos y diversos comentarios políticos. La verdad que están siendo unas jornadas de mucho ruido, de muchos comentarios por un lado y por otro. La administración Trump se acerca a un acuerdo con Taiwán. El pacto comercial reducirá los aranceles e incluirá un compromiso de Taiwan Semiconductor para construir más plantas de fabricación en Estados Unidos. Finalmente, Taiwan Semiconductor ha cerrado más o menos al alza, pero no con gran fortaleza, pero sí que es cierto que la industria de semiconductores ha sido una de las mejores industrias del día. Por tanto, hemos observado mucha fortaleza por ese lado. También el primer ministro de Groenlandia ha dicho: elegimos Dinamarca frente a Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser propiedad ni estar controlada por Estados Unidos y no queremos formar parte de Estados Unidos. Quiero reiterar que Groenlandia no está en venta, haciendo un poco contestación al aumento de rumores, pero ya me atrevería a decir verdades, de la Casa Blanca o de la administración Trump de adquirir Groenlandia. Por donde sí que se están observando más tensiones en este momento, incluso se están viendo reflejadas en algunos activos, como por ejemplo los precios del petróleo, que el día de hoy han vuelto a saltar otro 2% y se van ya a los mayores niveles desde noviembre del año 2025, es por el lado de Irán, ya que Trump ha sido informado durante la última madrugada sobre una gama de opciones militares y encubiertas contra Irán. Parece que las tensiones por allí están repuntando considerablemente. Hay diversas fuentes que hablan de numerosos fallecidos en las revueltas. Donald Trump ya tomó medidas y dice: con vigencia inmediata, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva. Y también se espera que esta noche haya nuevas órdenes o nuevos comentarios sobre las tensiones con Irán. Pero bueno, de momento lo que sabemos que es esto es una lanza que va directamente hacia China, lo cual vuelve a aumentar un poco la tensión sobre que se reaviven las tensiones comerciales. Fíjense, Bloomberg indica que la acción tiene el potencial de perturbar las principales relaciones comerciales de Estados Unidos en todo el mundo. Los socios de Irán incluyen no solo a los estados vecinos, sino también a grandes economías como India, Turquía y especialmente China. Ten en cuenta que Irán es una gran potencia exportadora de petróleo, como hemos observado en las reacciones de la materia prima. El arancel adicional del 25% afecta a las exportaciones de Pekín. No, el arancel adicional del 25% afecta a las exportaciones de Pekín, podría alterar la tregua comercial. Bueno, perdón, a ver,
esto está muy mal traducido, pero básicamente nos viene a decir que el arancel del 25% podría afectar a las exportaciones de Pekín, lo cual podría alterar un poco la tregua comercial que Donald Trump negoció con Xi Jinping a finales del año pasado, ya que China es el principal comprador mundial de crudo, de petróleo iraní, y las refinerías independientes del país aumentaron su consumo de petróleo el mes pasado. Aquí podemos observar un poco cómo incluso durante el año 2025 las exportaciones de Irán hacia China en cuanto a petróleo han aumentado considerablemente. Por tanto, el arancel del 25% extra va a afectar especialmente a China. Veremos a ver, porque no ha habido más noticias o no ha habido mucho ruido durante la sesión sobre todo esto y a mí me parece bastante importante. También más comentarios, como decía, Donald Trump dice, patriotas iraníes sigan protestando, tomen el control de sus instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores, pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. Y luego ha dicho que, aquí lo podemos observar, afirmó que los estadounidenses deberán considerar evacuar Irán y se negó a explicar una publicación en redes hacía referencia a esta. En declaraciones a la prensa durante su visita a Detroit, Trump dijo que no aclararía el comentario. Anteriormente expresó su apoyo, y a tomar el control de instituciones estatales y no he añadido ahí, pero ha dicho que iba a hablar esta noche o la Casa Blanca ha informado que esta noche podría haber novedades. Por tanto, estaremos pendientes. Por el lado político, sin duda, una de las fechas más esperadas puede ser mañana, que será, bueno, no, perdón, una de las fechas más esperadas puede ser mañana, que puede ser que se anuncie el fallo del Tribunal Supremo, ya que el Tribunal Supremo no anuncia sobre qué va a fallar. Bueno, pues puede que se dé ese fallo en contra de los aranceles, que es lo que está esperando al menos ahora mismo la gran mayoría de inversores. Veremos a ver si es mañana. También se rumoreaba que el viernes pasado, que el viernes que viene, pero bueno, la fecha del 14 de enero sí que es cierto que ya está saliendo en muchos medios. Ahora, yo no me ato ni mucho menos a que pueda ser mañana. Se espera que el Tribunal Supremo emita fallos sobre los aranceles tan pronto como mañana. Actualmente solo hay un 27% de probabilidad de que el Supremo dictamine que los aranceles de Trump son legales, según Polymarket. Ya informó Donald Trump ayer que un fallo en contra de los aranceles sería un desastre absoluto para Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque obligaría a Estados Unidos a reembolsar cientos de miles de millones de dólares y podría deshacer billones de dólares en inversiones relacionadas, calificando el resultado ayer Donald Trump como un auténtico desastre. Habrá que ver luego, porque si se imponen de nuevo otro tipo de aranceles, a lo mejor hay algún modo de que no se tenga que devolver este dinero, porque si es dinero que ya se ha invertido, bueno, pues no sé la que se puede preparar por ahí. La verdad que veremos a ver qué opina el Tribunal Supremo y una vez pues haya hecho el fallo hacia un lado o hacia otro, pues ya veremos que el impacto que puede tener. ¿Qué aranceles son los implicados? Bueno, pues son aranceles como los recíprocos, aranceles que se pusieron de país en país específicamente y que es aproximadamente el 50% de los aranceles totales que están vigentes en este momento. Por tanto, pues sí, se trata de una cuantía bastante importante de dinero. Veremos a ver mañana qué decisión hay sobre ello. Otra cosilla ligada con el tema político, pero que voy a aprovechar también para comentar los resultados de JP Morgan, es el tema de las tarjetas de crédito. Pero fíjense, JP Morgan ha inaugurado la temporada de resultados con un trimestre que deja una lectura equilibrada, pero menos sólida de lo que el mercado esperaba, especialmente teniendo en cuenta el nivel de valoraciones a los que cotiza el sector financiero. Aunque los ingresos totales y el negocio de mercados mostraron fortaleza, la debilidad inesperada en banca e inversión, en particular en emisiones de deuda, impidió que el conjunto del informe sirviera para marcar un tono claramente positivo para la temporada. Podemos observar un poco cómo han venido los ingresos de JP Morgan en este último trimestre. Lo que más me importa es un poco dentro de los resultados de los bancos las provisiones para pérdidas. Fíjense, en el frente de riesgo crediticio el trimestre dejó una señal a vigilar. El banco realizó una dotación de provisiones de 2.100 millones de dólares, el nivel más elevado desde la pandemia, en gran parte asociado al compromiso de compra del negocio de tarjetas de Apple. Aunque los impagos efectivos se mantuvieron ligeramente por debajo de lo esperado, el coste total del crédito alcanzó los 4.700 millones de dólares, un nivel que el mercado no ignoró, aun cuando la dirección insiste en que la calidad crediticia sigue siendo benigna a corto plazo. Y si hablamos de crédito, una de las cosas que más me están importando de la temporada de resultados, que voy a estar muy pendiente del mañana,
cuando presenta resultados Bank of America, que tiene mucha tarjeta de crédito, es el tema de que Donald Trump quiere limitar los tipos de interés al 10%. Fíjense, el CFO de JP Morgan afirmó que el banco podría impugnar la orden del presidente de limitar los tipos de la tarjeta de crédito al 10%, señalando que todo está sobre la mesa. Advirtió de que esta directiva podría reducir la disponibilidad de crédito, perjudicando tanto a los consumidores como a la economía. Actualmente, el tipo medio de las tarjetas de crédito en Estados Unidos es del 16,7%. No ha confirmado desde JP Morgan si cumplirán el plazo del 20 de enero que ha dado el presidente estadounidense, pero sí que nos advierte de que si esto entra en vigor, probablemente lo que hagan las casas de crédito sea limitar la disponibilidad del crédito, y eso sería un gran lastre para muchas familias, que sí, que son intereses abusivos, pero dile tú a una familia que no va a disponer del dinero que necesita para consumir. A las familias clase baja le da un poco, clase baja, clase media, le da un poco igual el tipo de interés, porque no conoce un poco cómo funciona. Repito, creo que es un problema y que se debe atacar de algún modo, y que son, sin ninguna duda, tipos de interés abusivos. Pero si, por otro lado, vas a limitar la disponibilidad de crédito, pues a ver quién gana, ¿no? A ver qué fuerza gana. Esto no es algo que simplemente diga JP Morgan, sino que el líder republicano del Senado también lo ha dicho. Dice, un tope a los tipos de las tarjetas de crédito podría hacer que muchas personas pierdan ese acceso al crédito. Evidentemente, se va a limitar la disponibilidad del crédito. Por tanto, también es una medida que estoy muy pendiente, porque tengan en cuenta que al final el S&P 500, los mercados financieros no, están cada vez más ponderados por tecnología. Lo que debemos de observar es si siguen invirtiendo las grandes compañías en inteligencia artificial, si ese CAPEX se mantiene y si las tecnológicas van bien, ¿no? Para mirar el desempeño bursátil del S&P 500. Ok, todos lo entendemos, pero la economía estadounidense es consumo. Consumo. Y si el consumo falla, ahí es cuando la economía podría verse perjudicada. Oye, vamos a ver cuál es la situación del crédito, que es una de las patas más importantes del consumo. Al final, el consumo, pues desde mi punto de vista, tiene tres patas importantes: empleo, ahorro y también crédito. Si empiezan a fallar el empleo, que ya está fallando, el ahorro, que parece que se va agotando, y el crédito, que era un poco lo que tiraban las clases más medias y bajas, pues podríamos tener un problema a nivel económico, que de momento no lo tenemos. Más cosillas, vamos a analizar ya el dato de IPC estadounidense que hemos conocido el día de hoy. Tras los sorprendentes datos de octubre y noviembre conjuntos, que mostraban un crecimiento prácticamente nulo si juntamos los 2 meses, que es cierto que, bueno, pues aquí podemos observar una barrita verde en el mes de noviembre, pero se suponía que eran los 2 meses conjuntos y sería prácticamente nulo. Bueno, pues los datos correspondientes al mes de diciembre ya son más normales. Fíjense, el IPC general subió un 0,31% intermensual, lo que dejó la tasa interanual en el 2,65%, redondeado a 2,7%. Por el lado subyacente, el crecimiento intermensual fue 0,24% y la tasa interanual también se quedó 2,65%. No tengo tres decimales, pero probablemente sería 2,64 y pico, porque el redondeo final se ha ido a 2,6%. Independientemente de ello, se trata de la tasa más baja desde desde marzo del año 2021, aunque mis datos está ahí con el dato del mes pasado, pero bueno, en línea con los datos más bajos desde marzo de 2021. No sé si es exactamente o no, pero está en línea con esos datos. Analizando un poco los detalles, los costes de la vivienda, el famoso shelter, ha subido un 0,4%, siendo uno de los principales impulsores. El índice de alimentos también ha repuntado un 0,7%, tanto alimentos del hogar como de no el hogar. Los precios de energía avanzaron 0,3%. Las caídas de los precios de los coches usados y mobiliario del hogar sí que es cierto que ayudó un poco a mantener contenida la inflación subyacente. Los bienes básicos sufrieron deflación en términos intermensuales, mientras que los precios de los servicios se aceleraron un poco. El famoso IPC Supercore, que son los servicios excluyendo la vivienda, pues observamos que ha caído a su mayor nivel interanual desde septiembre de 2021, lo cual también es una muy buena noticia en cuanto a desinflación se refiere. Algunas cosillas interesantes: el índice de ocio subió un 1,2%, mayor aumento mensual desde que se creó en 1993, y esto compensó un poco con la caída de los servicios de educación, que experimentaron deflación en términos intermensuales, intermensuales. Pero bueno, en general, la verdad,
unos datos muy en línea con lo esperado, no tengo mucho más que comentar, podríamos tirarnos aquí hablando de los datos de inflación una hora, pero no tiene mucho sentido, datos muy en línea con lo esperado, datos que vuelven un poco a la línea, a la normalidad después del cierre de gobierno de octubre y noviembre, y oye, pues teniendo en cuenta que octubre y noviembre fue tan bajo, pues a lo mejor en el mercado se esperaba una sorpresa un poquito mayor para el día de hoy o algún ajuste de los meses anteriores, no ha sucedido, por tanto ha sido un IPC que consideraríamos casi benigno para los intereses de la Reserva Federal, aunque debo decir que no han tenido mucho impacto, es que tampoco tiene mucha chicha que sacar los datos de IPC. Se sigue pronosticando la primera bajada de tipos para junio de este año 2026. Estos datos de inflación sí que los celebró Donald Trump, que dice excelentes bajas, cifras de inflación. Eso significa que Jerome Powell, al que llama tardón, debería recortar las tasas de interés de forma significativa. Si no lo hace, seguirá siendo tarde. También publicadas excelentes cifras de crecimiento. Gracias, señor Arancel. Y bueno, en cuanto a la Reserva Federal, también Trump ha anunciado que muy pronto dirá quién será su candidato a presidente de la Reserva Federal. De momento, tanto Kevin Warsh como Kevin Hassett siguen un poco en la cabeza en cuanto a presidir la Reserva Federal. Veremos a ver en las próximas sesiones, seguro que hay mucho ruido alrededor de todo ello. Y dicho esto, no me entretengo más y vamos a hablar de lo importante. Vamos a hablar de la situación del mercado, vamos a hablar también de la situación japonesa. Fíjense, el día de hoy el dólar frente al yen ha marcado nuevos máximos, como podemos observar aquí, desde julio del año 2024. Por varios motivos. En un primer motivo, evidentemente la tendencia que ya lleva siguiendo durante los últimos meses, ahí no podemos entrar, pero también porque el ministro de Finanzas japonés ha comentado que, ha comentado que junto con Scott Bessent ven o comparten la preocupación del yen. Al final comparten un poco o lo que hacen es mostrar al mundo, decir al mundo que están preocupados por la debilidad de su divisa. Y también bueno, pues recuerden esos paquetes de estímulo que está llevando a cabo Japón, con Takaichi como primera ministra un poco a la cabeza. Bueno, pues también en todo esto se espera que se convoquen elecciones anticipadas tan pronto como para finales de enero o inicios de febrero. Bueno, pues al final estímulos masivos, también elecciones, mucho ruido político. El caso, dólar frente al yen máximos desde julio de 2024. Esto es importante, la relación entre el dólar yen y la renta variable global, especialmente estadounidense, no es directa, pero en los últimos años ha mostrado un vínculo muy importante. Fíjense, cuando el yen se deprecia, es decir, el dólar sube frente al yen, sobre todo por encima de 150, pero ahora aproximándose casi a 160, los inversores tienden a usar el yen como financiación. Evidentemente no estamos en el mismo punto que en julio de 2024. De hecho, en aquel entonces los tipos de interés de la Reserva Federal estaban mucho más arriba y de Japón estaban mucho más abajo, lo cual lo hacía mucho más apetecible. Pero aún así, sí que es cierto que cuando el yen se encuentra en esta situación, se suelen pedir más préstamos baratos en yenes y obtener rentabilidad fuera de ello. Entre otros motivos o entre otras opciones, pues evidentemente está el mercado bursátil estadounidense. Cuando el yen cae así de rápido, el ministro de Finanzas japonés suele intervenir, el Ministerio de Finanzas japonés. Y claro, ¿cómo interviene? Pues vendiendo dólares, evidentemente. ¿Qué pasa? Que Japón posee más de 1,1 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Por tanto, siempre está ahí un poco ese run de que para intervenir tienen que vender deuda estadounidense. No se espera que lo hagan, evidentemente, en masa, más allá de posibles ventas que pueda haber momentáneas, pero bueno, sí que es cierto que este run siempre está por ahí. El caso es que volvemos a niveles de intervención, como ya ocurrió en octubre de 2022, mayo de 2024 y julio de 2024. Y siempre que ha habido una intervención de este tipo, una caída rápida del dólar yen suele impactar, suele significar que el yen se está apreciando, está subiendo con fuerza. Por tanto, los inversores que usaban yenes para comprar activos, pues deben de cerrar esa exposición rápidamente para cubrirse. Repito, no parece que estemos en la misma situación que en julio de 2024. Por tanto, no debería de ocurrir, en caso de que el yen se aprecie rápidamente, unas ventas tan forzadas como aquel entonces. Estoy seguro de que van a ocurrir ciertas ventas. Esto tiende a provocar ventas simultáneas en renta variable, crédito y materias primas. En otras palabras, un short squeeze en yenes es igual a venta en activos de riesgo. Aquí podemos observar un poco la elevada correlación, sobre todo con la debilidad momentánea en Wall Street. Abajo Wall Street, el S&P 500, arriba un poco la situación dólar-yen.
Lo más curioso de todo esto es que, bueno, pues la deuda japonesa tampoco es de confiar. Fíjense, los rendimientos japoneses a 10 años en este momento han subido a un nuevo máximo desde el año 2006, 2,2%, casi casi. El mercado no quiere deuda sin intervención del Banco de Japón. Recordemos que el Banco de Japón ya no acude a las subastas de deuda japonesa a largo plazo. Probablemente dentro de poco tendrá que hacerlo. El Banco de Japón durante décadas compró más de la mitad de la deuda nacional y está intentando reducir su balance, algo que parece que no lo vaya a conseguir con éxito. Pero al hacerlo, pues los inversores exigen primas de riesgo mucho mayores. Sin duda, Japón, que ha sido durante décadas el mayor experimento monetario del mundo, ahora mismo está perdiendo el control del extremo largo de la curva. Y no deja de sorprenderme la elevada correlación de los rendimientos japoneses a largo plazo y el oro. Parece que verdaderamente está colapsando y que el refugio de verdad ante todo lo que ocurre en el mundo, ante el alza de los rendimientos, no solo en Japón, que es el ejemplo más claro, pero a nivel global, por un poco el desfase de los políticos, es sin duda los metales preciosos y en este caso la representación del oro. Dicho esto, y para no entretenerme más, vamos a hablar un poco de la situación del mercado. Hablábamos el día de ayer un poco de la débil situación por el lado de la volatilidad, que había un exceso de complacencia quizás en el mercado. Bueno, el día de hoy la volatilidad ha repuntado. Finalmente, a última hora se han observado compras, ventas también por el lado de la volatilidad y fíjense que el VIX, bueno, ha logrado salvar los 16 puntos, ha logrado cerrar por debajo de ahí. Algunos comentarios interesantes por parte del amigo JJ Montoya dice, a pesar de los máximos recientes, los operadores siguen relativamente poco cubiertos, mientras que los gestores de activos continúan vendiendo futuros del VIX. Es una señal que incomoda, especialmente si el mercado empieza a perder niveles clave. Repasen un poco los últimos minutos del vídeo de ayer donde explicaba un poco este exceso de complacencia que veía yo un poco sobre ello y el análisis más completo de Spot Gamma y cómo, bueno, estaríamos un poco con estas ventas de futuros del VIX un poco en niveles que se asemejan quizás a lo que ocurrió también en aquella situación de agosto de 2024, que ocurrió una peculiaridad del VIX que lo saltó hasta casi 64. No quiero decir ni mucho menos que vaya a ocurrir eso, pero sí que hay un exceso de complacencia que quizás no se está reflejando del todo en el mercado. Hoy, tras los datos de IPC, hemos observado cómo incluso los futuros del S&P 500 han rozado esos 7.000 puntos, que ahora mismo parece el nivel más importante. Si observamos el mapa de Gamma, oye, parece que esos 7.000 puntos es el nivel más importante. Y en cuanto a soportes, si la cosa se empieza a poner más fea, de momento, oye, se siguen manteniendo niveles, son los 6.900. Por tanto, de cara a lo que queda de semana, también con el vencimiento del viernes, que el mercado puede estar mucho más liberado, vamos a vigilar mucho los 6.900 puntos. Si empezamos a perder esos niveles, también precaución por el lado del VIX si hay repuntes de volatilidad que podría forzar también a mayores ventas por parte de los fondos sistemáticos. Si analizamos un poco tanto los fondos sistemáticos, tanto seguidores de tendencia como control de volatilidad, están dispuestos a llevar a cabo más ventas que compras, es decir, están muy posicionados. Seguidores de tendencia empezarían a vender por debajo de los 6.900, en torno a los 6.850 más o menos. Y sí que es cierto que tienen grandes desequilibrios o prevén grandes desequilibrios vendedores en caso de que el mercado pierda esos niveles. Por tanto, es un punto a tener en cuenta y también por el lado de los fondos de control de volatilidad, si vemos repuntes de la volatilidad relativa, pues también podría ser interesante. Al final, tengan en cuenta que también estamos en un periodo estacional de repunte de la volatilidad esperada, de repunte del VIX, y en este momento vemos, como digo, una excesiva complacencia. Vamos a ver, sobre todo porque es una semana de vencimiento, que es un poco quizás lo que me trae más mosca. En cuanto a situación en cuanto a cierre de mercado, la verdad que ha sido una sesión débil para prácticamente todos los sectores, salvaguardando un poco industrial, metales básicos, metales preciosos, también buen comportamiento. Y fíjense cómo por aquí podemos observar defensivo y energético, que están teniendo un momento bastante fuerte. Fíjense el defensivo, que está teniendo una gran subida. Y fíjense también los semiconductores, que es lo poco que se salva dentro de las industrias tecnológicas. Más allá de esto, bueno, pues el día de hoy ha habido también un nuevo máximo histórico para el oro y para la plata, aunque el oro
cerrado finalmente ligeramente en negativo y la plata también ha contenido un poco las ganancias. Recuerden que la volatilidad de la plata está en máximos históricos y ha repuntado considerablemente. El dólar recupera prácticamente todo lo perdido el día de ayer. Y por último, en cuanto a Bitcoin, ojito que vuelve a atacar la resistencia que lo frenó a inicios de año 2026, vuelve a atacar los $94.000. Vamos a estar muy pendientes de la posible ruptura de Bitcoin. Oye, puede ser una señal sin duda positiva para un riesgo que ha estado bastante castigado, un activo tan sensible al riesgo que ha estado bastante castigado desde octubre. Vamos a estar pendientes de si recupera un poco esos niveles y sobre todo si lo hace con fortaleza. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que os haya gustado el vídeo. Por cierto, para mañana tendremos resultados empresariales Wells Fargo, Citi, Bank of America. Tema tarjetas de crédito puede ser interesante mañana. Y algunos datos rezagados del cierre de gobierno, como IPP de octubre y noviembre, ventas minoristas de noviembre y también algunos datos de venta de viviendas iniciadas y permisos de construcción, que también son datos que están un poco rezagados. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacemos algún like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.